Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa. Espero que estén tan emocionados como la maestra Gaby Rivas y yo por comenzar con esta sesión de lengua materna español para sexto grado. Maestra Gaby, bienvenida. María, qué gusto saludarte y espero que se encuentren de la mejor forma posible, alumnas y alumnos. Me alegra poder volver a saludarlos hoy en su clase de lengua materna español. A mí también me emociona muchísimo comenzar ya con esta clase, Gaby. Antes de iniciar propiamente, les recuerdo que si por algún motivo no pudieron acompañarnos en la sesión anterior o si quieren repasar o fortalecer un aprendizaje, pueden ver las clases anteriores en el portal de Aprende en Casa que aparece en pantalla. Muy bien. Niñas y niños, de ser posible, aprovechen esa posibilidad durante todo el ciclo escolar. Clases a la carta. Así que parece una gran oportunidad, aprovéchenla. Así es, María. Qué bueno que hagas esa recomendación. Y Gaby, si no tienes inconveniente, me gustaría comentar algo relacionado con la clase de ayer. En particular, con un aspecto del reportaje Peligra la diversidad lingüística de México, que estuvimos aquí leyendo. Claro que sí, María. ¿Y de qué se trata? De que parece como si las personas olvidáramos con frecuencia cosas relevantes, como la diversidad lingüística. Después de la clase de ayer me quedé pensando en que yo, como hablante de español, casi nunca tengo en mente la existencia de las otras lenguas que, además, según nuestra Constitución, poseen el mismo estatus legal. Y te confieso que eso me hizo sentir muy triste, pues no saber hablar ninguna lengua originaria, siendo que nací en el 10º país con mayor diversidad lingüística a nivel mundial. Y me parece también muy triste imaginar que cuando muere una lengua, pues muere una cultura completa. Así es, María. Cuando muere una lengua, muere una cultura. Pues la diversidad lingüística implica también diversidad cultural, es decir, formas específicas de percibir la realidad y de vivirla. Por eso debemos respetar y fomentar su uso. Y recordar lo dicho en el reportaje que leímos ayer sobre la doble injusticia vivida por las personas que no hablan español. En México no solo les resulta muy difícil acceder a casi todos los servicios como la atención médica, justicia, educación y medios de comunicación, sino que por lo anterior, con el tiempo, para poder acceder, deben dejar de hablar su lengua originaria y la sustituyen por el español. Una manera efectiva de fomentar la pervivencia de nuestras lenguas originarias es aproximándonos a ellas con respeto y también a las expresiones culturales de los diferentes pueblos que pues evidentemente las hablan. Y esto podrán apreciarlo de forma especial cuando trabajemos con las prácticas sociales del lenguaje 10 y 11. Producir un texto que contraste información sobre un tema y conocer una canción de los pueblos originarios de México. Y durante el curso leeremos diversos poemas escritos en alguna lengua originaria, por ejemplo, de Nezahualcóyotl o de Cuacuatzin, Natalia Toledo, Natalio Hernández, Xocoyotzin y también de Mardonio Carballo. Y a todo esto, Gaby, ahorita que me estoy acordando, ¿cuál es el propósito de esta sesión? Leeremos y analizaremos textos del ámbito de estudio y reflexionaremos sobre la lectura y el análisis de esta clase de textos. Estudiantes en casa, recuerden que esta es la segunda parte de la sesión y que ayer trabajamos la primera. Gaby, eso se escucha muy atractivo. ¿Y qué materiales vamos a necesitar? Cuaderno, libro de texto de español, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario. Recuerden tenerlo siempre a la mano durante esta clase y también al leer o al estudiar otras asignaturas. Durante todo el ciclo escolar, úsenlo con libertad y no solo investiguen las palabras que buscamos aquí. Piensen que el conocimiento profundo de nuestra lengua nos permite expresarnos con mayor precisión y claridad, entre otras cosas. Gaby, mi pregunta favorita, ¿qué texto literario leeremos el día de hoy? Las sandías, de la escritora duranguense Nelly Campobello, quien también destacó como bailarina y coreógrafa. Los textos que leeremos a continuación fueron extraídos del libro Cartucho, Relatos de la lucha en el norte de México, que fue publicado por primera vez en 1931. Gaby, recuerdo que de Nelly Campobello leeremos varios textos durante el curso. Los poemas Alegría, Imaginación, Tú y el viento y el mar, y el viento y el mar. Ya se me andaba olvidando el nombre. Y otro relato que también leímos de Cartucho es el titulado Desde una ventana.
y un fragmento del primer capítulo de Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa. Así es, María. ¿Qué te parece si tú lo lees? Gaby, sería un enorme honor. Estudiantes en casa, mientras leemos, fijen su atención en lo que se cuenta y en las características del texto. Entre ellas su función. Recuerden que en quinto grado ya estudiaron esta clase de textos al trabajar con la práctica social del lenguaje 1. Reescribir relatos históricos para publicarlos. Les anticipo que en este grado volveremos a trabajar con este tipo de textos durante la práctica social del lenguaje 7. Escribir un relato histórico para el acervo de la biblioteca del aula. Y ahora sí, por favor, comienza, María. Muy bien, alumnos, muy atentos. Las sandías. Mamá dijo que aquel día empezó el sol a quemar desde temprana hora. Ella iba para Juárez. Los soles del norte son fuertes, lo dicen las caras curtidas y quebradas de sus hombres. Una columna de jinetes avanzaba por aquellos llanos. Entre Chihuahua y Juárez no había agua. Ellos tenían sed, se fueron acercando a la vía. El tren que viene de México a Juárez carga sandías en Santa Rosalía. El general Villa lo supo y se lo dijo a sus hombres. Iban a detenerlo. Tenían sed, necesitaban las sandías. Así fue como llegaron hasta la vía y al grito de ¡Viva Villa! Detuvieron los convoyes. Villa les gritó a sus muchachos: bajen hasta la última sandía y que se vayan el tren. Todo el pasaje se quedó sorprendido a saber que aquellos hombres no querían otra cosa. La muchacha siguió, yo creo que la cola del tren, con sus pequeños balanceos. Se hizo una punta en el desierto. Los villistas se quedarían muy contentos. Cada uno abrazaba su sandía. Campobello Nelly, las sandías en cartucho, relatos de la lucha en el norte de México en Mis libros, México, Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua, 2004, página 137. Muchas gracias, María. Estudiantes en casa, María, ¿qué opinan sobre el texto que acabamos de leer? Lo primero que llama mi atención es la fuerza de las descripciones, Gaby, pues con muy pocas palabras la narradora presenta imágenes contundentes de un episodio particular, muy sencillo, como el robo de un cargamento de sandías a un tren. Comparto tu apreciación, María. En efecto, es posible imaginar con claridad la escena descrita por la narradora en este texto. Constituye una especie de postal que retrata hechos históricos particulares de la Revolución. Entonces, ¿cuál crees que sea el propósito del relato que acabamos de leer? Supongo que contarles a otras personas ciertos acontecimientos que por su relevancia la autora considera importante difundir, ¿no, Gaby? Así es, María, lo cual permite que el lector conozca su pasado y pueda reflexionar sobre él, entre otras cosas. ¿Y cómo crees que sería el relato si tú hubieras sido quien presenció, por ejemplo, el asalto de las sandías y lo hubieras escrito igual? Seguramente no, Gaby. A mí me encantan las sandías y creo que me hubiera centrado más en describir sus deliciosas características. Por ejemplo, como en su olor, en su sabor, en su color. Qué rico, ¿verdad, las sandías? Aunque para que el relato sea histórico, pues no podría dedicarme a hablar solo de las sandías, ¿o sí? Así es, María. Y si te fijas, en el relato se describe primero el escenario donde se llevan a cabo las acciones, así como su temperatura y el efecto ejercido sobre los habitantes de dicho lugar, como cuando leímos: mamá dijo que aquel día empezó el sol a quemar desde temprana hora. Ella iba para Juárez. Los soles del norte son fuertes, lo dicen las caras curtidas y quebradas de sus hombres. Es cierto, la narradora primero ubica al lector espacialmente en el árido norte del país y luego de forma temporal, aunque sin recurrir a un año específico, sino más bien por medio de la descripción de hechos concretos en los que estuvieron involucrados los personajes sobre quienes existen numerosos registros históricos, como mi generalísimo don Panchito Villa. Y dice: el tren que viene de México a Juárez carga sandías en Santa Rosalía. El general Villa lo supo y se lo dijo a sus hombres. Iban a detenerlo. Tenían sed, necesitaban las sandías. Así es, María. De hecho, si pones atención, la narradora no mencionará a Villa. Quizá no podríamos saber que se trata de un relato histórico. Y ahora, ¿podrías decir, por favor,
¿Cómo es la imagen de Villa presentada por la narradora? Por supuesto, lo presenta como un líder firme con ideas claras, pues como sus hombres necesitan hidratarse, enfoca sus esfuerzos en satisfacer dicha necesidad. Y sin embargo, lo más relevante, según yo, es que lo presenta como a un hombre que, a pesar de que es capaz de asaltar un tren, no abusa de su poder. Y digo esto porque pudiendo robar todo lo que iba en el tren, se concentró solo en las sandías y con un propósito muy claro, que era calmar la sed de su tropa. Es cierto, María. Como puedes percatarte, a pesar de la brevedad del relato, la información que aporta es muy amplia. Y ahora, antes de pasar a la siguiente actividad, les pido por favor a las y los estudiantes en casa que se den un momento para recordar qué entrevistas han leído y elaborado, con qué propósitos y qué elementos las componen. ¿Qué entrevistas he leído y elaborado? ¿Con qué propósitos? ¿Qué elementos las componen? Y ahora vamos a leer un fragmento de una entrevista con Nelly Campobello. Fue realizada por Emanuel Carballo en 1960 y publicada en 1965 en el libro Protagonistas de la Literatura Mexicana. Mientras leemos, fijen su atención en lo que dice la escritora de sí misma, pero también en las características de este tipo de texto, incluida su función. María, te propongo que leamos de forma alternada la entrevista, es decir, tú las respuestas y yo las preguntas. Ah, perfecto, Gaby, muy bien. ¿Nelly es su verdadero nombre o simplemente su nombre como escritora y bailarina? Mi nombre completo es Nelly Francisca Ernestina. Nelly por una perrita que tenía mamá. Yo deseaba que me dijesen Francisca. Mi primer libro, yo, así lo firmé. Me llaman, sin embargo, Nelly. ¿Cómo se define a usted misma, Nelly? Soy una parlanchina que a veces se pone seria. Soy tan auténtica, tan verdadera, que cuando hablo la gente dice que cuento mentiras. No puede creer que alguien diga, sin inmutarse, que 2 y 2 son 4. ¿Cuándo? ¿Dónde nació? Nací el 7 de noviembre de 1909 en Villa Ocampo, al norte de la sierra del estado de Durango. A Villa Ocampo la fundaron en 1630 los tarahumaras y los tepehuanes. Primero le llamaban Bocas del Río Florido, después San Miguel de las Bocas. Ahora se le conoce por Villa Ocampo. Mi familia es tan vieja como el pueblo. Participó en su fundación. Aún ahora Villa Ocampo es un pueblo que vive en pleno siglo XVII. ¿Qué recuerdos surgen en este momento de su niñez transcurrida en plena lucha armada? A los 4 años se me notaba impresa en el rostro la tragedia de la Revolución. No me reía por nada del mundo. De pequeña lucía plastas de pecas en la cara. Me sudaba la nariz. ¿Cuál fue su ocupación más deleitosa durante la infancia? En el norte, 2 eran mis ocupaciones: montar a caballo y sufrir. Los inviernos, la revolución. Desde los 6 años corría por esos desiertos, por esas llanuras. En México, todos los días hasta hace unos cuantos años monté a caballo. Lo hacía muy bien. ¿Y su juguete preferido? Un tío rico me compró en Laredo, Texas, un automovilito rojo de carreras con 2 motores. Tenía yo entonces 8 años. A fines de 1923 vine a dar, con todo y automóvil, a la Ciudad de México. Mi hermano el Mudito y yo recorríamos montados en él el Paseo de la Reforma, tal como se acostumbraba en el norte por el centro del arroyo a toda carrera. En cierta ocasión, los guardabosques de Chapultepec nos pescaron. Nos condujeron al cuartel de la Hormiga para regañarnos. Nos conminaron a no usarlo. Tuvimos que venderlo. Cerca de casa, en la calle de Rosales, estaba la redacción de un periódico, El Mundo. Entré, pedí hablar con el director. Los empleados me vieron tan pequeña que no me hacían caso. Penetré a base de ruegos e insolencias a la oficina del director. Allí estaba frente a mí Martín Luis Guzmán. Vestía de gris. Sentado, con el dedo índice de la mano derecha, enroscaba y desenroscaba una larga cadena de oro. Quiero anunciar en su periódico, le dije, que vendo mi automovilito rojo. Le regocijó mi franqueza. Le caí, me contaba años después, muy en gracia. El automovilito se vendió. ¿Qué me dice de Cartucho? Se terminó de imprimir en Jalapa el 13 de octubre de 1931.
Lleva como subtítulo Relatos de la lucha en el norte de México. Fue uno de los libros publicados por Ediciones Integrales. Se reeditó en 1940. Lo escribí para vengar una injuria. Las novelas que por entonces se escribían y que narran hechos guerreros están repletas de mentiras contra los hombres de la Revolución, principalmente contra Francisco Villa. Escribí en este libro lo que me consta del villismo, no lo que me han contado. ¿Cómo redactó apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa? En los apuntes publicados en 1940, utilicé testimonios de primera mano. El de la viuda, doña Austreberta Rentería, quien me hizo conocerle tanto en lo físico como en lo moral. Los de algunos de sus dorados, José Nieto, Ismael Maínez y Pedro Dávila. El de Martín Luis Guzmán, quien tan hermosas páginas ha escrito sobre el gran caudillo de las batallas de la Revolución. Para redactarlo fui a conocer varios lugares donde se dieron algunas de sus batallas. Para comprender y describir estas, estudié estrategia general. Mi deseo era saberlo todo. Carballo Emanuel, Nelly Campobello, en Protagonistas de la Literatura Mexicana, México, Editorial Porrúa, 1994, páginas 378, 379, 385 y 386. Muchas gracias, María. Y ahora sí, estudiantes en casa. María, ¿con qué propósito habrá realizado esta entrevista Emanuel Carballo? Con el de conocer a Nelly Campobello. Como queda fácilmente en evidencia, vamos descubriendo a la entrevistada por medio de cada una de sus respuestas, basadas en preguntas precisas, desde los motivos por los cuales lleva ese nombre y que resultan muy graciosos, jeje, sobre todo cuando dice que se llama Nelly por una perrita que tenía su mamá, hasta algunos recuerdos de infancia como el de su juguete favorito, los de la Revolución y los de los procesos para elaborar 2 de sus libros de relatos históricos sobre Pancho Villa y la Revolución. Es cierto, María. En particular, me gustaría destacar lo de las preguntas precisas, pues antes de hacer una entrevista es necesario planearla y reflexionar con calma sobre las preguntas, ya que son la base de una entrevista efectiva. Estudiantes en casa, ¿cuál creen que sea el valor de esta entrevista en particular? Igual que en otras entrevistas que hemos leído y elaborado, esta nos permite obtener información de primera mano, es decir, sin intermediarios sobre temas específicos. Además, lo mejor de todo es que esta herramienta útil satisface las necesidades de información y del conocimiento que está al alcance de todos. Así es, María. Estudiantes en casa, ahora, reflexionen, por favor, sobre las cosas que platica Nelly Campobello. ¿Qué piensan de ello? Lo primero, Gaby, que llama mi atención es el tono íntimo con el que responde, pues platica cosas de su vida que de otra forma quizá no podríamos haber averiguado a menos que hubiéramos sido personas cercanas a ella, como sus recuerdos de infancia vinculados con la Revolución, cuando dice, por ejemplo, a los 4 años se me notaba impresa en el rostro la tragedia de la Revolución. No me reía por nada del mundo. Y en el norte 2 eran mis ocupaciones, montar a caballo y sufrir, los inviernos, la Revolución. Sí, es muy impresionante la manera en que revela esos recuerdos, muy dolorosa, pero permiten entender mejor por qué escribió esas obras. Ahora, estudiantes en casa, ¿qué piensan sobre la forma en que Campobello cuenta que elaboró cartucho y apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa? Fíjate, Gaby, que me encanta que nos platique todo lo que hizo, desde su proceso de investigación y de creación. Por ejemplo, en los apuntes publicados en 1940, utilicé testimonios de primera mano. El de la viuda, doña Austreberta Rentería, quien me hizo conocerle tanto en lo físico como en lo moral. Los de algunos de sus dorados, el de Martín Luis Guzmán, quien tan hermosas páginas ha escrito sobre el gran caudillo de las batallas de la Revolución. Para redactarlo fui a conocer varios lugares donde se dieron algunas de sus batallas. Para comprender y describir estas, estudié estrategia general. Mi deseo era saberlo todo. Qué bueno que destacas esa parte de la entrevista, pues nos permite apreciar, por un lado, la actitud de Campobello como investigadora. Por ejemplo, cuando dice, mi deseo era saberlo todo. Y por otro lado, lo que hizo para obtener la información. Estudiar estrategia de guerra, recopilar testimonios de primera mano, seguramente mediante una entrevista, leer obras relacionadas, visitar los lugares sobre los que hablaba, etc.
Esto puede servirnos de ejemplo sobre las vías que podemos seguir para elaborar nuestras investigaciones. Sí, y con razón son tan impresionantes esos relatos históricos. Cuando uno los lee, no imagina todo el trabajo que implicaron. Así es, María. Detrás de esos relatos históricos hay muchísimo trabajo. Estudiantes en casa, antes de concluir esta parte de la clase, les pido, por favor, que recuerden qué otros tipos de textos asociados con las prácticas sociales del lenguaje del ámbito de estudio conocen, además de los reportajes, los relatos y las entrevistas. Ay, yo quiero. A ver, En María. quinto grado, las y los niños primero reescribieron relatos históricos para publicarlos. Luego buscaron información en diversas fuentes para escribir un texto expositivo. Después organizaron información en textos expositivos y, por último, escribieron artículos de divulgación para su difusión. Es cierto, María. Muchas gracias. Y respecto a los tipos de texto con los que trabajaremos durante este grado, les anticipo que, como podrán ver si revisan el índice de su libro de texto, primero trabajaremos con guías de autoestudio para la resolución de exámenes. Más adelante con reportajes sobre nuestras localidades. Luego con relatos históricos y al final con textos que contrasten información sobre un tema. Y antes de pasar a nuestra recapitulación final, por favor, ¿podrían reflexionar sobre el propósito de las prácticas sociales del lenguaje del ámbito de estudio? Recuerden que han trabajado con estos ámbitos desde primero de primaria y que sus características son las mismas en todos los grados. En mi opinión, el trabajo con las prácticas sociales del lenguaje del ámbito de estudio tienen el propósito de apoyar a las y los estudiantes en el desempeño de sus estudios en general, no solo de la asignatura de lengua materna español, fortaleciendo así sus habilidades para expresarse de forma oral y por escrito con un lenguaje más formal y académico. Bravo, María. Tan solo agregaría que el trabajo con estas prácticas sociales del lenguaje pretende impulsar a las y los estudiantes a que lean y escriban. Por un lado, con fines de aprendizaje y por otro, que compartan conocimientos de todas las disciplinas humanísticas y científicas. Y ahora sí, ya para concluir, por favor, ¿llevarías a cabo la recapitulación final, María? Por supuesto, Gaby. Primero leímos el relato histórico Las sandías de Nelly Campobello y comenzamos a reflexionar sobre las características de esta clase de texto. Luego analizamos una entrevista que le realizó Emanuel Carballo a la misma Campobello y reflexionamos sobre algunas de las principales particularidades de este otro tipo de textos. Y por último, revisamos características del ámbito de estudio, así como de los textos que suelen emplearse para trabajar con sus respectivas prácticas sociales del lenguaje. Muchas gracias, María. Se trató de una recapitulación exacta. Muchas gracias, Gaby, por esa flor y también gracias por la clase. Antes de despedirnos, les recuerdo que mañana tendremos nuestra tercera clase introductoria del ámbito de estudio, la cual se centrará en lectura, análisis y compartición de textos de este mismo ámbito. Ay, ya que sea mañana, Gaby, ya quiero ver eso, qué emoción. Bueno, entonces, vámonos Hasta rápido. Mañana, sí. Hasta mañana, María. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con lectura y análisis de textos del ámbito de estudio 2, de lengua materna sexto grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gaby y yo. Vamos a la siguiente materia. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Nos vamos a parar derechos. ¿Sí? Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, 1, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Yair, muy bien, perfecto, exacto, así es, así es.
Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extiendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Yair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Yair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos, vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos, exacto, muy bien, Yair, así exacto. Con fuerza, que se vea bien, 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más, bien, flexionamos a 90 grados, bajamos, flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Yair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más, con fuerza, que se vea. Otra más, bien, descansamos, agitamos nuestros brazos para descansar, respiramos, respiramos. Ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar, vamos a hablar el compás de una forma que sintamos relajados y vamos a elevar los brazos lateralmente hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Yair, exactamente ahí, exacto, ahí. Elevamos, bajamos, elevamos, bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros. Bien, exactamente ahí, está bien hecho. Yair, exacto, ahí. Con fuerza, respiramos, bajamos. Arriba, abajo, arriba, abajo. Muy bien, otra más, una vez más. Bien, descansamos, relajamos, respiramos profundo, bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Nos vemos.